El segundo trabajo que les vamos a presentar es un poco la experiencia que tuvimos durante los últimos años con la confección de traqueostomía guiada por endoscopía en nuestro hospital. Nuestro objetivo básicamente era conocer la tasa de éxito que tenía la técnica y conocer las complicaciones asociadas a la técnica, ya que en muchos centros no se usa la broncoscopía como guía para la confección de traqueostomía. Fue un estudio retrospectivo que se hizo en un poquito más de 2 años, entre mayo del 2017 y agosto del 2019, que incluyó a todos los pacientes adultos a los cuales se les realizó una traqueostomía percutánea guiada por broncoscopía en forma electiva. Es decir, se excluyeron todos los pacientes que se hizo una traqueostomía en forma de urgencia. También se excluyeron todos los pacientes que tenían adecuación en el cuidado terapéutico y por ende no se realizó una traqueostomía, y todos aquellos pacientes que se realizó la traqueostomía, pero con técnica quirúrgica, tanto por decisión del cirujano como por patología extremadamente aberrante. Lo que nosotros medimos fueron, obviamente, las variables demográficas, el Apache, el SOFA, los días de ventilación mecánica previos a la traqueostomía, y la eficacia del procedimiento evaluada en base a la tasa de éxito del procedimiento, si tuvo que ser suspendido o no, o convertido a técnica abierta, y además las complicaciones en base a la guía británica de tórax, que no hay una guía universal para definir complicaciones de la traqueostomía, pero sí hay una guía universal de definir complicaciones de la broncoscopía, que fue lo que tratamos de adaptar a este procedimiento. Y estas complicaciones son similares a las que usó Marco en el trabajo anterior, que definen entre complicaciones tempranas y tardías, aquellas que ocurren antes del día 7 o después del día 7 desde el procedimiento quirúrgico, y dentro de ellas, una de las más importantes que subclasifica es el sangrado, que los clasifica en grado 1, tipo 2 o tipo 3, según requiera una aspiración del material hemático solamente, si requiere una maniobra endoscópica para su cese, o bien si requiere cirugía o angiografía para detener el sangrado. Encontramos que 23.000 pacientes fueron admitidos en las unidades de cuidados intensivos de nuestro hospital durante el periodo de estudio. Son pacientes que incluyó tanto terapia intermedia como unidad coronaria y terapia intensiva. 5.000 de estos pacientes requirieron ventilación mecánica, 285 que requirieron tuvieron winning prolongado, y cuando sacamos los excluidos, finalmente pudimos analizar 235 pacientes que tuvieron una traqueostomía guiada por broncoscopía. Las características de los pacientes fueron pacientes, la mayoría de sexo masculino, el 63%, de una edad entre 65 como mediana en rango intercuartílico 50-74, una Apache mediana de 18, y un tiempo hasta la traqueostomía de ventilación mecánica de 9 días. Quiere decir que no son traqueostomías tempranas, las traqueostomías tempranas son las que van de 7 días o menos de ventilación mecánica, más bien traqueostomizamos tarde, pero cuando comparamos estos números con los números de COVID, que son pacientes más cercanos al día 20 de ventilación mecánica, llama bastante la atención. Cuando evaluamos la eficacia, los 235 procedimientos pudieron ser realizados en forma eficaz, o sea que tuvieron una eficacia del 100%, ninguno tuvo que ser suspendido. Cuando evaluamos las complicaciones tempranas fueron del 3,8%, la principalmente registrada fue el sangrado menor, es decir, el sangrado tipo 1, y encontramos algún porcentaje de hipoxemia transitoria. Esto tiene mucho que ver con el tamaño del endoscopio, que no permite la ventilación si el tamaño del endoscopio es muy grande respecto del tubo orotraqueal, y hipotensión, que la encontramos muy asociada a la pseudoanalgesia. Nosotros antes, antes se usaba mucho propofol en bolo para iniciar la sedación. Cuando cambiamos el esquema de sedación hacia ketamina en bolo y propofol en infusión continua asociado a un bloqueante neuromuscular, la verdad es que el efecto adverso hipotensión fue mucho menos registrado. Entre las complicaciones tardías, el 2% presentaron complicaciones tardías tales como estenosis traqueal, que fueron 3 pacientes, o infección del ostoma en un 2% solamente, que ninguno de ellos requirió ningún tipo de intervención más allá del control clínico, y en el caso de las infecciones del ostoma, topicación con mupirocina. Respecto de la técnica quirúrgica, esta es una técnica modificada. La técnica de Siaglia es la técnica con dilatador único clásicamente utilizada, en que de un solo paso del dilatador, que es un cuerno hidrofóbico, pasa a través del tejido traqueal y de la piel. Nosotros la modificación que hicimos a la técnica la realizaron los cirujanos de nuestro hospital,
que lo que hicieron fue ir disecando planos, planos a través de la piel y luego del tejido celular subcutáneo, observando si existían, por ejemplo, pasaba un vaso sanguíneo o veían alguna alteración anatómica, lo que da mucho más seguridad a la técnica. Finalmente se hace la punción, guiada por endoscopía, como se ve en la imagen, que vemos la aguja en la línea media de la tráquea, ingresando sobre la cara anterior de la tráquea, y cuando uno ve esta posición, avisa al cirujano, desde la posición del endoscopista, de que no progrese más esa aguja, ya que puede punzar la pared posterior de la tráquea. Entre los otros resultados interesantes que encontramos es que no hubo ninguna complicación mayor, como pérdida o lesión de la vía aérea, o fístulas traqueoesofágicas, que son complicaciones verdaderamente severas asociadas al procedimiento. Por lo tanto, concluimos que esta técnica es muy eficaz, logramos una eficacia del 100%, que permite que las traqueostomías se realicen en terapia intensiva, y que no solo eso, sino que además encontramos una muy baja tasa de complicaciones, por lo tanto, creemos que es un procedimiento seguro. Todos estos resultados están muy en línea con el trabajo más grande que se hizo en Sudamérica, que fue un trabajo retrospectivo de 10 años, también guiado por broncoscopía, que tiene una tasa de complicaciones muy, muy similar. Así que bueno, eso es todo este póster.